¿Alguna vez has sentido que no tienes recursos para lograr tus sueños? Esta pregunta resuena en lo más profundo de muchas mujeres que día tras día enfrentan la frustración de tener grandes aspiraciones, pero sentir que las circunstancias no están a su favor. Quizás te has encontrado mirando tu cuenta bancaria y pensando que tus sueños tendrán que esperar. Tal vez has escuchado voces internas o externas que te dicen que no es el momento adecuado, que no tienes la experiencia suficiente o que simplemente no es realista pensar en grande cuando los recursos son limitados. Si alguna vez has experimentado esta sensación de impotencia frente a tus propias ambiciones, quiero que sepas que no estás sola. Y más importante aún, que la falta de recursos no determina tu destino. Hoy deseo compartir contigo la extraordinaria historia de Kendra Scott, una mujer que transformó $500 en un imperio multimillonario de joyería y accesorios. Kendra no proviene de una familia adinerada, no tuvo acceso a capital de inversión sofisticado, ni contaba con contactos influyentes en la industria de la moda. Lo que sí tenía era una visión clara, una determinación inquebrantable y la valentía de comenzar a pesar de todas las limitaciones que enfrentaba. Su historia no es simplemente un cuento de hadas empresarial, es un testimonio poderoso de que la transformación personal y profesional es posible cuando decidimos creer en nosotras mismas y actuar con propósito. En un mundo que constantemente nos bombardea con imágenes de éxito instantáneo y facilidades aparentes, la historia de Kendra Scott representa algo radicalmente diferente y profundamente auténtico. Ella construyó su negocio desde cero, enfrentando rechazos, dudas y obstáculos que hubieran detenido a muchas personas. Sin embargo, cada desafío se convirtió en una oportunidad para demostrar su resiliencia y refinar su visión. Su trayectoria nos enseña que el éxito verdadero no se mide únicamente en cifras financieras, sino en la capacidad de mantenernos fieles a nuestros valores mientras perseguimos nuestros sueños más ambiciosos. El propósito de este contenido es compartir contigo las lecciones más valiosas que podemos extraer de la experiencia de Kendra Scott. Lecciones de resiliencia que te ayudarán a levantarte después de cada caída. De empoderamiento que te recordarán tu propio valor cuando el mundo te haga dudar. Y de transformación personal que te guiarán en el proceso de convertirte en la versión más auténtica y poderosa de ti misma. Estas no son teorías abstractas ni consejos genéricos. Son principios probados en el fuego de la experiencia real, aplicables a tu vida independientemente de dónde te encuentres en tu propio camino. Si eres una mujer que siente el llamado de algo más grande, que sabe en su corazón que tiene un potencial sin explotar, que está lista para transformar su vida, pero no sabe exactamente cómo dar el primer paso, entonces este mensaje es para ti. Vamos a explorar juntas cómo una mujer ordinaria logró resultados extraordinarios y cómo tú también puedes aplicar estos principios para crear la vida que mereces. Cuando Kendra Scott decidió iniciar su negocio de joyería, no lo hizo desde una posición de privilegio o abundancia. De hecho, su situación era todo lo contrario. Era madre soltera de un niño pequeño, vivía con recursos financieros extremadamente limitados y no tenía acceso a las redes de contactos que muchos emprendedores consideran esenciales para el éxito. Con solamente $500 ahorrados, comenzó a diseñar joyas en el cuarto de huéspedes de su casa, utilizando materiales que podía costear y herramientas básicas que había conseguido con gran esfuerzo. No había inversores esperando financiar su visión, ni mentores experimentados guiándola paso a paso. Estaba sola, con su determinación como único capital verdadero. Las dificultades económicas que enfrentó no eran simplemente inconvenientes menores, representaban obstáculos reales y tangibles que amenazaban constantemente la viabilidad de su sueño. Cada dólar gastado en materiales era un dólar que no podía destinar a necesidades básicas para ella y su hijo. La presión de equilibrar las responsabilidades de la maternidad
con las demandas de construir un negocio desde cero era abrumadora. Había días en los que la incertidumbre financiera la mantenía despierta por las noches, preguntándose si estaba tomando la decisión correcta o si debería buscar la seguridad de un empleo tradicional. Esta tensión entre la seguridad inmediata y la visión a largo plazo es algo que muchas mujeres emprendedoras conocen íntimamente. Además de las limitaciones financieras, Kendra enfrentó algo quizás aún más desafiante: la falta de apoyo y validación de quienes la rodeaban. Muchas personas en su vida cuestionaban su decisión de emprender un negocio en circunstancias tan precarias. Escuchaba comentarios bien intencionados pero desalentadores sobre lo arriesgado de su camino, sobre la necesidad de ser más práctica y realista, sobre las estadísticas de fracaso de nuevos negocios. Estas voces externas se sumaban a sus propias dudas internas, creando una sinfonía de incertidumbre que constantemente amenazaba con socavar su confianza. ¿Te resulta familiar esta experiencia? ¿Has sentido alguna vez que las personas que más te quieren son precisamente las que menos creen en tus sueños más audaces? El síndrome del impostor también fue un compañero constante en los primeros años de Kendra. Sin formación formal en diseño de joyas ni experiencia previa en la industria de la moda, frecuentemente se cuestionaba si realmente tenía derecho a competir en un mercado saturado de diseñadores establecidos. Cada vez que presentaba sus creaciones, una voz interior le susurraba que no era suficientemente buena, que sus diseños no eran lo suficientemente originales, que eventualmente todos descubrirían que no sabía lo que estaba haciendo. Esta batalla interna entre la ambición y la autoevaluación negativa es algo que millones de mujeres experimentan diariamente, sin importar su nivel de talento o preparación. Lo que hace que la historia de Kendra sea tan poderosa no es que evitara estos obstáculos porque no lo hizo, sino que desarrolló una mentalidad de fuerza y perseverancia que le permitió avanzar a pesar de ellos. Entendió tempranamente que los obstáculos no desaparecerían mágicamente, pero que su respuesta a ellos determinaría su destino. En lugar de esperar a que las circunstancias fueran perfectas, decidió trabajar con lo que tenía. En lugar de permitir que las dudas la paralizaran, las utilizó como combustible para demostrar principalmente a sí misma de que era capaz. Esta mentalidad no surgió de la noche a la mañana. Fue cultivada conscientemente, día tras día, decisión tras decisión, hasta convertirse en la base sobre la cual construyó todo su imperio. La primera y quizás más fundamental lección que podemos extraer de la trayectoria de Kendra Scott es la importancia absoluta de creer en ti misma, especialmente en esos momentos cruciales cuando nadie más lo hace. Esta no es una afirmación superficial ni un cliché motivacional vacío. Es un principio transformador que marca la diferencia entre quienes persiguen sus sueños y quienes los abandonan ante el primer obstáculo significativo. La autoconfianza de la que hablamos no tiene nada que ver con arrogancia o con una falsa sensación de superioridad. No se trata de creer que eres mejor que los demás o que no tienes áreas de mejora. Por el contrario, la verdadera autoconfianza es el reconocimiento profundo y honesto de tu propio valor intrínseco y de tu potencial para crecer, aprender y lograr cosas significativas. Durante el podcast, Kendra compartió un momento particularmente revelador de sus primeros días como empresaria. Había diseñado una colección completa de joyas y decidió presentarla en una pequeña boutique local, esperando que aceptaran vender sus piezas. La dueña de la tienda revisó cada artículo con expresión escéptica, haciendo comentarios sobre cómo el mercado estaba saturado y cómo sería difícil que piezas de una diseñadora desconocida se vendieran. Finalmente rechazó toda la colección. Kendra salió de esa tienda con el corazón encogido y las manos temblorosas, cargando la caja de joyas que había creado con tanto cuidado y esperanza. En ese momento enfrentó una decisión crítica.
podía interpretar ese rechazo como confirmación de que no era lo suficientemente buena, o podía elegir creer en su visión a pesar de la opinión de esa persona. Recuerdo haberme sentado en mi auto durante varios minutos, simplemente respirando y procesando lo que acababa de suceder, relató Kendra en el podcast. Entonces me pregunté, ¿confío en mi visión o confío en el escepticismo de alguien que no me conoce y que no conoce mi trabajo? Decidí confiar en mí misma. Fue una decisión consciente que tuve que tomar repetidamente en los años siguientes. Esta anécdota ilustra perfectamente que la autoconfianza no es un estado permanente que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Es una elección activa que debemos renovar constantemente, especialmente cuando enfrentamos rechazos, críticas o dudas. La fe inquebrantable de Kendra en su visión no significaba que ignorara las críticas constructivas o que se negara a mejorar sus diseños. De hecho, era lo contrario. Precisamente porque confiaba en su capacidad de aprender y crecer, podía recibir retroalimentación sin que ésta destruyera su sentido de valía personal. Separó su identidad de sus resultados temporales. Un rechazo no significaba que ella fuera un fracaso. Simplemente significaba que esa oportunidad particular no había funcionado. Esta distinción es crucial y representa una de las diferencias fundamentales entre quienes perseveran hacia el éxito y quienes se rinden prematuramente. ¿Cuántas veces has permitido que la opinión de alguien más defina lo que eres capaz de lograr? ¿Con qué frecuencia has silenciado tu propia voz interior porque contradice lo que otros esperan de ti? Estas preguntas no son retóricas, merecen tu reflexión honesta, porque hasta que no reconozcas el poder que has estado entregando a voces externas, no podrás reclamarlo completamente para ti misma. Kendra tuvo que aprender esta lección de manera repetida y dolorosa, pero eventualmente se convirtió en su superpoder, la capacidad de validarse a sí misma independientemente de la validación externa. La autoconfianza auténtica también requiere que te permitas ser principiante, que aceptes que no sabes todo y que estás en proceso de aprendizaje. Kendra no pretendía ser experta desde el primer día. Se permitió ser estudiante de su propio camino. No sabía cómo escalar un negocio. No entendía completamente las cadenas de suministro ni los márgenes de ganancia óptimos, confesó durante el podcast. Pero confiaba en mi capacidad de aprender lo que necesitaba saber. Esa confianza en mi potencial de crecimiento fue más valiosa que cualquier conocimiento técnico que pudiera haber tenido al inicio. Esta perspectiva transforma completamente nuestra relación con la incertidumbre y la inexperiencia. En lugar de ser razones para no comenzar, se convierten en parte natural del proceso de construcción de algo significativo. Permíteme preguntarte directamente, ¿qué sueño has pospuesto porque sientes que no estás suficientemente preparada? ¿Qué visión has archivado porque nadie más parece entenderla o apoyarla? Tal vez es momento de reconocer que la preparación perfecta es un mito y que el apoyo externo, aunque valioso, nunca puede reemplazar tu propia fe en ti misma. Kendra no esperó a sentirse completamente segura. Actuó a pesar de sus inseguridades y en ese proceso de acción construyó la confianza que inicialmente le faltaba. La autoconfianza no es el punto de partida, es frecuentemente el resultado de atreverse a comenzar sin ella. La segunda lección fundamental que emerge de la experiencia de Kendra Scott es la capacidad de transformar los fracasos en combustible para el crecimiento. Esta habilidad representa una de las diferencias más significativas entre quienes eventualmente alcanzan sus metas y quienes se detienen en el camino. El fracaso es inevitable en cualquier trayectoria de crecimiento significativo. Lo que varía dramáticamente es cómo interpretamos esas experiencias y qué hacemos con ellas. Kendra enfrentó numerosos fracasos en su camino hacia el éxito, algunos pequeños y otros devastadores, pero desarrolló una mentalidad que le permitió extraer lecciones valiosas de cada tropiezo
en lugar de permitir que la definieran negativamente. Uno de los momentos más difíciles en la trayectoria de Kendra ocurrió cuando había invertido recursos significativos en una línea de productos que estaba convencida sería extremadamente exitosa. Había investigado tendencias, había diseñado cuidadosamente cada pieza, había negociado con proveedores para obtener los mejores materiales posibles. Cuando finalmente lanzó la colección, las ventas fueron desastrosamente bajas. No solo perdió dinero en esa inversión, sino que también enfrentó el dolor emocional de ver rechazada algo en lo que había depositado tanta esperanza y esfuerzo. Recuerdo sentir que había cometido un error terrible, compartió Kendra en el podcast. Durante varios días me cuestioné todo. Mi capacidad como diseñadora, mi comprensión del mercado, incluso si debía continuar con el negocio. Sin embargo, después de permitirse sentir plenamente la decepción, porque negar el dolor del fracaso no es saludable ni productivo, Kendra tomó una decisión consciente. En lugar de interpretar ese fracaso como evidencia de su incompetencia, eligió verlo como información valiosa sobre lo que el mercado realmente quería. Analizó meticulosamente qué había salido mal. ¿Había malinterpretado las tendencias? ¿Los precios eran inadecuados? ¿El marketing había sido insuficiente? ¿El timing era incorrecto? Este análisis honesto y desprovisto de autocompasión excesiva le permitió identificar lecciones específicas que aplicó en proyectos futuros. Ese fracaso me enseñó más sobre mi negocio que 6 meses de éxitos, reflexionó. Me obligó a desarrollar humildad, flexibilidad y una comprensión más profunda de mis clientes. Esta capacidad de metabolizar el fracaso, de digerirlo y transformarlo en sabiduría aplicable es una habilidad que puede cultivarse intencionalmente. Requiere que separemos nuestra identidad de nuestros resultados temporales, que reconozcamos que un proyecto fallido no nos convierte en personas fracasadas. Kendra desarrolló el hábito de preguntarse después de cada contratiempo, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué haré diferente la próxima vez? Estas preguntas orientadas al crecimiento reemplazaron las preguntas destructivas que muchos nos hacemos. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué no soy lo suficientemente buena? El cambio de enfoque parece sutil, pero sus efectos son profundamente transformadores. La tercera lección esencial se centra en la construcción de conexiones auténticas y con propósito, tanto en los negocios como en la vida personal. Kendra reconoce abiertamente que su éxito no fue resultado únicamente de su talento individual o su trabajo arduo, sino también de las relaciones significativas que cultivó a lo largo del camino. Sin embargo, estas no fueron conexiones superficiales ni networking estratégico vacío. Fueron relaciones genuinas, construidas sobre la base de valores compartidos, apoyo mutuo y autenticidad. Nunca me acerqué a alguien preguntándome qué podía obtener de esa persona, explicó Kendra. Me enfocaba en cómo podíamos crear valor juntas, cómo podíamos apoyarnos mutuamente en nuestros respectivos caminos. Una anécdota particularmente conmovedora del podcast ilustra este principio. En los primeros años de su negocio, Kendra conoció a otra empresaria que también estaba construyendo su propia compañía en una industria completamente diferente. Aunque no había sinergia comercial obvia entre sus negocios, desarrollaron una amistad profunda basada en su comprensión compartida de los desafíos del emprendimiento. Se reunían regularmente para compartir sus luchas, celebrar sus victorias y ofrecerse perspectivas frescas sobre los problemas que enfrentaban. Años después, cuando Kendra necesitaba expandir su negocio, pero carecía de ciertos conocimientos operativos, esa amiga la conectó con personas clave que resultaron fundamentales para su crecimiento. Nunca cultivé esa amistad esperando que me ayudara profesionalmente, compartió Kendra. Pero la autenticidad de nuestra conexión naturalmente creó oportunidades que ninguna estrategia de networking calculada
podría haber generado. Esta lección nos recuerda que la vulnerabilidad y la autenticidad no son debilidades en el mundo profesional, como muchas veces se nos ha enseñado, sino fortalezas que nos permiten construir relaciones duraderas y significativas. Cuando nos presentamos ante los demás con nuestras máscaras perfectamente pulidas, ocultando nuestras luchas y pretendiendo tener todo resuelto, creamos conexiones superficiales que carecen de profundidad y reciprocidad genuina. Kendra descubrió que al compartir honestamente sus desafíos, sin dramatizarlos pero sin minimizarlos, tampoco atraía a personas que resonaban con su autenticidad y que estaban dispuestas a ofrecer apoyo real. La cuarta lección fundamental aborda un tema especialmente relevante y frecuentemente doloroso para las mujeres: el equilibrio entre la ambición profesional y el cuidado personal. Este no es simplemente un desafío logístico de gestión del tiempo, es una tensión profundamente emocional que toca las expectativas culturales sobre lo que significa ser una mujer exitosa, una buena madre, una profesional comprometida y un ser humano equilibrado. Kendra Scott, como madre y líder de un imperio empresarial multimillonario, ha tenido que navegar esta tensión constantemente, y sus reflexiones sobre este tema ofrecen perspectivas valiosas y esperanzadoras para mujeres que luchan con las mismas presiones. Durante el podcast, Kendra compartió con notable honestidad que durante años sintió que estaba fallando en ambos frentes. Cuando estaba completamente inmersa en el trabajo, la culpa por el tiempo que no pasaba con sus hijos la consumía. Cuando dedicaba tiempo a su familia, la ansiedad por las decisiones empresariales pendientes no la dejaba estar verdaderamente presente. Hubo un periodo en el que sentía que estaba viviendo en un estado constante de culpabilidad, confesó. Nunca me sentía suficientemente buena como madre, ni suficientemente dedicada como empresaria. Estaba tratando de cumplir con estándares imposibles de perfección en ambas áreas simultáneamente, y eso me estaba destruyendo emocionalmente. El punto de inflexión llegó cuando Kendra reconoció que el equilibrio perfecto era un mito y que necesitaba redefinir el éxito en sus propios términos en lugar de intentar cumplir con expectativas externas contradictorias. Comenzó a establecer límites más claros, no como actos de egoísmo, sino como actos de sostenibilidad. Comprendió que sacrificar completamente su bienestar no la convertía en mejor líder ni mejor madre. De hecho, la agotaba hasta el punto de no poder servir efectivamente en ningún rol. Tuve que darme permiso para no ser perfecta, para tener días difíciles, para pedir ayuda cuando la necesitaba, explicó. Y sorprendentemente, cuando dejé de intentar hacerlo todo perfectamente, me volví más efectiva en las cosas que realmente importaban. Kendra también desarrolló estrategias concretas para proteger su energía y mantener su ambición sin sacrificar su salud mental. Estableció rituales no negociables de autocuidado, no como lujos ocasionales, sino como componentes esenciales de su capacidad para funcionar óptimamente. Aprendió a delegar responsabilidades en lugar de insistir en controlar personalmente cada aspecto de su negocio. Cultivó la práctica de estar plenamente presente en cada momento en lugar de permitir que su mente divagara constantemente entre diferentes responsabilidades. El autocuidado no es egoísta, es estratégico, afirmó. No puedo servir desde un recipiente vacío. Cuidarme a mí misma me permite cuidar mejor a mi familia y liderar más efectivamente mi empresa. Esta quinta lección desmitifica la narrativa tóxica de que las mujeres exitosas deben sacrificarlo todo para alcanzar sus metas. Kendra demuestra que la ambición sostenible, aquella que puede mantenerse a largo plazo sin destruir nuestra salud, nuestras relaciones o nuestro sentido de identidad, requiere que integremos el cuidado personal como
componente fundamental de nuestra estrategia de éxito, no como algo que agregaremos cuando tengamos tiempo. Para muchas mujeres, esto requiere de desaprender patrones profundamente arraigados de autosacrificio y desarrollar la capacidad de priorizar su propio bienestar sin culpa paralizante. Ahora que hemos explorado estas 5 lecciones fundamentales de la trayectoria de Kendra Scott, es crucial reconocer que no son principios aislados que funcionan independientemente unos de otros. Por el contrario, se entrelazan y se refuerzan mutuamente para crear un enfoque holístico e integrado del éxito y el desarrollo personal. La autoconfianza te permite comenzar a pesar de tus miedos. La capacidad de transformar fracasos en aprendizaje te permite perseverar cuando las cosas no salen como esperabas. Las conexiones auténticas te proporcionan apoyo y perspectiva cuando lo necesitas. Y el equilibrio sostenible te permite mantener tu energía y claridad mental a largo plazo. Estos elementos trabajan en sinergia, creando una base sólida sobre la cual puedes construir no solo un negocio exitoso, sino una vida verdaderamente significativa y satisfactoria. La aplicación práctica de estas lecciones comienza con la comprensión de que el cambio transformador no ocurre mediante grandes gestos dramáticos, sino a través de decisiones consistentes y acciones pequeñas pero deliberadas que se acumulan con el tiempo. Kendra no construyó su imperio en un día, ni transformó su mentalidad instantáneamente. Fue un proceso gradual de elecciones conscientes, de levantarse después de cada caída, de aprender de cada error, de celebrar cada pequeña victoria. Tú puedes comenzar este mismo proceso hoy, exactamente donde estás, con los recursos que actualmente tienes disponibles. Considera cómo podrías aplicar la lección de la autoconfianza en tu vida diaria. Tal vez significa finalmente compartir esa idea que has estado guardando por miedo al rechazo. Quizás implica inscribirte en ese curso que te interesa a pesar de sentir que no estás suficientemente preparada. Podría ser tan simple como cambiar tu diálogo interno, reemplazando pensamientos de autocrítica con afirmaciones de tu capacidad de aprender y crecer. Respecto a transformar los fracasos en combustible, podrías comenzar llevando un diario de aprendizaje donde registres no solo tus éxitos, sino también tus contratiempos y las lecciones específicas que extraes de cada uno. Para cultivar conexiones auténticas, podrías comprometerte a ser más vulnerable en tus conversaciones, compartiendo tus verdaderos desafíos en lugar de presentar una fachada de perfección. Y en cuanto al equilibrio, podrías identificar un límite específico que necesitas establecer esta semana para proteger tu bienestar y comprometerte a mantenerlo sin culpa. Estas lecciones son herramientas adaptables, no fórmulas rígidas que debes seguir al pie de la letra. Cada mujer tiene su propio camino único, sus propias circunstancias particulares, sus propios sueños específicos. Lo que funcionó exactamente para Kendra Scott puede necesitar adaptación para tu situación particular. Y eso no solo está bien, sino que es exactamente como debe ser. La sabiduría no está en copiar su trayectoria exacta, sino en extraer los principios universales que la impulsaron y aplicarlos creativamente a tu propia vida. Tu versión del éxito probablemente se verá diferente a la de ella, y eso es perfectamente apropiado. Lo importante es que definas ese éxito en tus propios términos auténticos, no según las expectativas de otros. Ahora, después de haber explorado juntas la inspiradora trayectoria de Kendra Scott y las lecciones profundas que emergen de su experiencia, quiero invitarte a un momento de reflexión genuina y honesta. No permitas que este contenido sea simplemente información interesante que consumes pasivamente y luego olvidas. Convierte este momento en un punto de inflexión en el inicio de tu propia transformación. Quiero que te hagas una pregunta fundamental y que respondas con absoluta honestidad. ¿Qué obstáculos vas a convertir hoy en tu impulso? Piensa en esos desafíos que has estado enfrentando, esas limitaciones que has permitido que definan lo que es posible para ti.
Tal vez es la falta de recursos financieros que te ha convencido de que no puedes comenzar. Quizás es la falta de apoyo de personas cercanas que te ha hecho dudar de tu visión. Podría ser el miedo al fracaso que te ha mantenido paralizada en la planificación eterna sin nunca dar el paso hacia la acción. Sea cual sea ese obstáculo que has estado cargando como una excusa para no avanzar, hoy es el día de transformarlo en la razón exacta por la cual debes comenzar. Kendra Scott no esperó a que sus circunstancias fueran perfectas. No pospuso sus sueños hasta tener más dinero, más apoyo, más confianza. Comenzó exactamente donde estaba, con lo que tenía y construyó desde ahí. Tú tienes esa misma capacidad dentro de ti. Los obstáculos que enfrentas no son señales de que no estás destinada al éxito. Son simplemente el material con el cual construirás tu historia de triunfo. Cada limitación puede convertirse en una lección de creatividad. Cada duda puede transformarse en determinación más profunda. Cada rechazo puede refinarse en resiliencia más fuerte. Te invito a compartir en los comentarios cuál es ese obstáculo que vas a transformar. No necesitas tener todas las respuestas ni un plan perfecto. Simplemente identifica ese desafío que hoy se convierte en tu punto de partida y permítenos acompañarte en este camino. Porque cuando compartimos nuestras luchas y nuestras victorias, creamos una comunidad de mujeres que se elevan mutuamente, que se recuerdan su valor cuando el mundo las hace dudar, que celebran cada paso valiente hacia adelante. No estás sola en este viaje y tu historia con todos sus obstáculos y triunfos tiene el poder de inspirar a otra mujer que necesita exactamente el recordatorio que tú puedes ofrecer. Toma un paso concreto hoy, no mañana. No tiene que ser enorme ni perfecto, simplemente tiene que ser real y deliberado. Tal vez es enviar ese correo que has estado posponiendo. Quizás es tener esa conversación difícil que has estado evitando. Podría ser invertir esos primeros dólares en tu sueño, aunque sean pocos. Sea lo que sea, hazlo hoy, porque la distancia entre donde estás y donde quieres estar se cierra con acciones consistentes, no con intenciones perfectas. Cada día que pospones tu comienzo es un día menos que tienes para construir la vida extraordinaria que mereces. El éxito verdadero no es un destino final donde finalmente llegas y todo se vuelve fácil. Es un camino continuo de valentía, de levantarte cada vez que caes, de mantenerte fiel a tu visión cuando el mundo te invita a conformarte, de creer en ti misma, especialmente cuando nadie más lo hace. Es el proceso de convertirte en la mujer que siempre supiste que podías ser, la versión más auténtica, poderosa y resiliente de ti misma. Kendra Scott caminó este camino con $500 y una determinación inquebrantable. Y hoy su historia nos recuerda que los sueños no son fantasías reservadas para personas con circunstancias perfectas. Son posibilidades reales para quienes deciden perseguirlos a pesar de las imperfecciones.